El primer invitado esta noche es Juan Luis Burr, sinónimo aquí en Momento Económico de que alguna piecita se modificó en a veces la realidad laboral, a veces la legislación, etcétera, etcétera. No sé por qué no viniste hace 2 o 3 semanas, en realidad no viniste porque no te invité, porque era noticia que por fin, entre comillas, se había aprobado la legislación laboral, pero ahora ya que estamos vamos a hablar primero de esa legislación laboral que se aprobó y después del decreto que dicen que está existiendo. Primero, la legislación laboral. Tengo para mí que si una cosa es un mal proyecto, cuando se aprueba es una mala ley. ¿Es así? Sí, es un proyecto del Poder Ejecutivo, o sea, hay que tener en claro que esto fue un objetivo del Poder Ejecutivo, sacar esta ley. Segundo, que el Ejecutivo había negociado con el Fondo Monetario algunos cambios que finalmente no los propició ante el Congreso, con lo cual lo que salió fue lo que había originalmente diseñado el Ejecutivo, con algunos pequeños cambios del Congreso. Y bueno, para hacerlo rápidamente, te diría cambios, o sea, la legislación nueva lo que hace es cambia la forma de contratar gente en la Argentina, o sea, elimina prácticamente la posibilidad de contratos temporarios. Para tener una idea, de cada 100 trabajadores que se empleaban en los últimos 8 o 9 meses, 68% eran por modalidades que ahora han sido prácticamente eliminadas, es decir, contratos temporales, trabajo a prueba, etc. Es decir que, digamos, todo el que quiera hacer, si alguien quiere contratar a digamos, un trabajador adicional, para este 68% por lo menos, va a haber que buscar otra forma. Y la otra forma es el contrato por tiempo indeterminado, que es el contrato normal. 68% de los nuevos. Sobre el stock. ¿Tenés alguna idea? No, sobre el stock, digamos, el porcentaje aproximadamente se calcula en alrededor de 10%, 10, 11%, digamos, esos números no son muy buenos. Pero estamos hablando del stock de trabajadores formales, además, porque en la Argentina hay mucha informalidad, mucho trabajo en negro. Cuando termina un contrato de estos modalidades sí, promovidas, ahora hay 3 alternativas. El empleado dice, está bien, quédate conmigo y lo blanquea. Dice, quédate conmigo y lo negrea o pícatelas. Sí, son las 3 alternativas. Sí. ¿Y alguna idea de proporciones? No. Yo lo que te diría es que lo que tengo que preguntarme simplemente es ¿cuánto más caro es contratar a una persona si yo antes lo iba a mantener en la modalidad promovida y si ahora lo tengo que contratar en blanco? Porque si lo pongo en negro, digamos, estoy corriendo otros riesgos, digamos, es otra situación. Y si lo despido, bueno, ya está. Entonces, para contratarlo en blanco, digamos, o en la modalidad por tiempo indeterminado, tenés un aumento de costos que varía entre 11 y casi 20%, dependiendo del contrato que estuvieras utilizando, ya sea trabajo a prueba, contratos con 50% de descuento, contratos con 100% de descuento, etc. Entonces, la primera cuestión que cambia la ley es la forma de contratar gente. Y yo te diría lo que hace es encarece el costo, no hay ninguna duda. Cuando se encarecen los costos, esto tiene algún efecto sobre el empleo, es decir, se contrata menos gente, básicamente, aunque alguna gente pueda estar en negro, alguna gente queda despedida. El segundo cambio importante de la ley es que hace algunos cambios en la ley en el régimen de indemnizaciones. Ahí, digamos, reduce el costo de indemnización para trabajadores de hasta 3 meses de antigüedad, luego hay algunos cambios hacia adelante, a partir de los 24 meses prácticamente no hay cambios apreciables en el costo de indemnizar. Es decir, hay una serie de cambios legales que en los hechos no son demasiado importantes. Hay para ciertos trabajadores bajan los costos, para otros se encarecen, bueno, porque se introduce, digamos, el despido discriminatorio, se introducen costos más elevados cuando vos despedís por razones económicas, pero se abaratan en algún otro caso porque bajás el costo del preaviso, digamos, es este tipo de cosas. Hay un tercer orden de cambios de la ley que es cómo se negocia en la Argentina, cómo se negocia en contrato. Vos sabés que lo laboral es el orden de la contratación laboral, que es cómo contrato, por cuánto tiempo o no, cuánto me cuesta, cómo es la forma de romper un contrato, es lo que dijimos hasta ahora, y la otra cosa es cómo renegocio un contrato, que es la negociación colectiva. Bueno, lo que hace la ley es centralizar la negociación. En lugar de llevar a que se pueda negociar dentro de una empresa, te aleja la posibilidad, te la centraliza, por muchas razones, digamos. Básicamente, en este sentido, el proyecto de ley favorece la negociación centralizada. Pero vos querés decir, por ejemplo, que los convenios de empresa, de los cuales parece que hay un montón,
van a dejar de existir cuando venzan? La ley no cambia la ultraactividad de los convenios de actividad, o sea, de los grandes convenios, digamos, comercio, metalúrgico, etcétera, pero los convenios de empresa, cuando vencen los convenios de una empresa, hay un año de plazo para renegociarlos. Si vos no llegás a un acuerdo con la otra parte, cesa el convenio ese y pasás a tener el convenio de actividad o de rama, el que exista en tu actividad en particular. Es decir, hay una, digamos, se favorece la centralización de la negociación, o sea, se ponen trabas a la negociación por empresa. Este es el segundo orden de cambios de la ley, o tercer orden de cambios de la ley, que va en contra de facilitar el ajuste frente a shocks. O sea, la legislación laboral no solamente hace a cuestiones de los costos laborales, los costos suben o bajan, sino hace a cómo se enfrentan situaciones de shock, o sea, situaciones de cambios. Y esas situaciones de cambios se pueden enfrentar con una legislación que te permite negociar con tus empleados, entonces vos podés discutir las condiciones laborales, o no te permite negociar, con lo cual la única alternativa que tenés es o los mantengo o los echo. Es una negociación mucho más dura. Bueno, los cambios que ha habido favorecen este criterio mucho más duro de negociar. En la Argentina, digamos, no te permiten negociar con los trabajadores. La ley no fue reglamentada todavía. Tiene que ser reglamentada, digamos, hay plazo hasta mañana, digamos, digamos, para reglamentarla, así que en cualquier momento va a salir esta reglamentación. Quiere decir que no hay forma de que no rija. Bueno, digamos, podría ser vetada, vos decís, pero en el caso ese existe la posibilidad de la insistencia por parte del Congreso, ¿no? Y yo no he visto en el Congreso, ni del partido gobernante, ni de la oposición, una discusión seria acerca de por qué no debería regir esta ley. Digamos, todos piensan con un criterio bastante voluntarista que, por ejemplo, prohibir el trabajo en negro es algo que resuelve el problema del trabajo en negro. Es decir, no puede haber trabajadores en negro, eso ya es una solución al problema del trabajo en negro. No. Perdón, el trabajo en negro siempre estuvo prohibido. No, prohibirlo, está bien tu punto, discúlpame. El punto es decir, que la legislación diga, no es bueno que haya trabajadores en negro, los vamos a prohibir nuevamente, digamos, vamos a evitar que haya trabajo en negro, con eso se resuelve el problema. Vos tenés que generar incentivos para que los actores te lleven a que no haya trabajo en negro o que el trabajo en negro baje. Por ejemplo, un incentivo al trabajo en negro es que haya un alto diferencial entre contratar a una persona en blanco y en negro. Si vos aumentás el costo de trabajar en blanco, le estás dando un premio al que evade. Y un aumento al premio a la evasión lo que te lleva generalmente a que haya más evasores, ¿no? Entonces lo que hace esta ley es premiar al evasor, a pesar de que dice tratar de disminuir el trabajo en negro. Muy bien. Entonces, esa ley fue aprobada hace 2 o 3 semanas, está por salir la reglamentación, como vos decís, y leo, creo que en Clarín, en algún momento de la semana pasada, que dice, están estudiando un decreto de necesidad de urgencia por el cual dice, no sé si leí nuevos empleos, supongo para aumento de los empleos, porque si no va a dar lugar a una rotación verdaderamente fenomenal. Vos lo que vas a tener es que te van a reducir a la mitad las cargas sociales, ¿no es cierto? ¿Cómo se compatibiliza la legislación laboral que acabas de sacar con este decreto? ¿Está originada en que aquello fue un error o en el medio cambiaron las circunstancias? No, porque ahora vino el shock, entonces ahora tenemos que hacer otra cosa distinta. Mira, hay 2 o 3 cuestiones. Primero, no es necesario probablemente un decreto de necesidad de urgencia si no bajan algunos de los componentes de contribuciones patronales. Un decreto bastaría para el caso de reducir aportes jubilatorios solamente. En cambio, si vos modificás algunas otras cosas, como obras sociales, etcétera, deberías probablemente tener un decreto de necesidad de urgencia. Pero más allá de esa cuestión técnica, digamos, esta es una discusión donde los abogados que fueron a hacer esta reforma laboral ahora se dan cuenta que tienen que hacer otra reforma, digamos, dar vuelta a la cosa. En todo esto no hay contenido económico, no hay un análisis económico. Es decir, esta reforma laboral que estamos viendo, que la ley está, no puede ser discutida económicamente, solo puede ser discutida en el plano político, si vos querés, y si vos querés sindical. Por ejemplo, esa ley de reforma favorece que siga existiendo en la Argentina, digamos, en el convenio de comercio, por ejemplo, de empleados de comercio, existe un impuesto, ¿no? Un impuesto para constituir un adicional a la jubilación estatal que existía
antes del año 93 en la Argentina. Y lo que hace la ley esta es valida que ese impuesto siga existiendo y que no pueda ser derogado nunca, porque para ser derogado tiene que estar de acuerdo el propio sindicato, que es el que administra el impuesto de esto. Entonces, esta es una legislación básicamente que vos tenés que analizarla no en el plano económico, sino en el plano, digamos, político-sindical. El proyecto de ley nuevo, el proyecto de decreto en este caso, da marcha atrás, en cierto sentido, con el aumento de costos laborales, lo hace para los nuevos trabajadores. Igual te genera rotación, la rotación se da porque yo hago la cuenta de despedir a uno, ver cuánto me cuesta el despido y cuánto me cuesta contratar una nueva. Yo lo estaba pensando, salvo si yo a un empleador le digo, siempre pasa. Si usted aumenta el número de asalariados, entonces no va a tener efecto. Pero si usted dice solo los nuevos, no hay manera, a echar a los que no tengo y voy a tomar a los nuevos. No hay manera de controlar eso de aumentar el número de asalariados, digamos, tampoco está tan claro. Vos tendrías que establecer para cada empleador, digamos, un objetivo, tendrías que establecer en qué momento del año está contratando gente nueva. Vos sabés que cualquier empleador puede tener ciclos en el año, puede tener más empleados una parte del año, menos empleados otra parte del año. Si el diferencial es muy importante entre el viejo y el nuevo, se va a despedir y retomar. Eso va a pasar. La recomendación, hay otros problemas en este proyecto que se ha mencionado. El proyecto, que todavía no lo tenemos completo, pero tenemos las declaraciones por lo menos de los funcionarios, dice que la reducción de impuestos va a ser transitoria, es decir, va a ser solamente por 15 o 18 meses. Hasta fines del 99. Claro, entonces ahí la cuenta que uno tiene que hacer es, ¿me conviene blanquear o tomar a una persona cuando después me van a poner un impuesto, digamos, al trabajo? ¿Me conviene? ¿Voy a tener que despedirlo? ¿Cuánto me va a costar? Es decir, tal como está pensado por gente que me parece que, digamos, de técnica económica conoce bastante poco, porque lo que hay acá es simplemente dar vuelta a lo que se hizo con la ley de reforma laboral, ¿no? Dejemos de lado esto que vos decís de que se negoció políticamente, hay que analizar políticamente, etcétera, etcétera. Vamos a un tema que le puede interesar a la persona que está atrás de la cámara. ¿Cómo le bajás los miedos a alguien que dice, mire jefe, con esto que usted está diciendo que hay que hacer en materia de reforma laboral, yo vivo temblando porque yo no sé cuándo me van a echar, cuándo no me van a echar, si la crisis asiática implica que pasado mañana viene el empleador y me dice, bueno, no trabajas más 8 horas, por el mismo salario trabajas 12 horas, o tenés que venir el domingo, o cosas por el estilo. ¿Cómo le bajás los miedos a una persona que tiene esas inquietudes muy lógicas? Mira, el punto es así, en una situación de crisis en el contexto argentino, si las empresas no pueden negociar con sus trabajadores, cambiar las condiciones laborales por el periodo que dure la crisis, digamos, y esas condiciones pueden ser, bueno, negociemos nuevas condiciones transitorias, la única alternativa que le queda a la firma es decir, bueno, yo tengo que bajar costos. ¿Y cómo bajo costos? Bueno, tengo que bajar empleo, entonces despido al 20% de mi planta o al 25% de la planta. Entonces, lo que hay que entender aquí es que frente a una situación donde vos tenés que ajustar, no obtenés todo, cantidad y precio, obtenés, digamos, cedés en no tener desempleo tan grande, pero tenés que ceder desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, probablemente. Entonces, digamos, la legislación laboral argentina no te permite esa negociación. Cualquier negociación que vos hagas con los trabajadores, digamos, en la medida que esté estableciendo condiciones por debajo de lo que dice el convenio colectivo, digamos, es nula. Entonces, lo que te impide es una legítima negociación y lo que te lleva es a lo que hacen las empresas, hicieron las empresas durante el tequila, lo que hacen durante la crisis, que es despedir gente y durante el auge contratar mucha menos gente. ¿Cómo le saco el miedo a la persona que está escuchando que esto significa menores ingresos eventualmente durante la depresión? Bueno, durante la depresión es posible que tenga menores ingresos si puede negociar con el empleador, pero tiene la chance de quedar empleado. Digamos, este es el punto central. Y durante el auge, cuando la economía se recupera, existe una posibilidad de mayor contratación. Es simplemente mirar lo que pasa en la economía americana, lo que pasa en los en Europa. Vos sabés que tanto los Estados Unidos como la Comunidad Europea tuvieron la misma performance de crecimiento económico en los últimos 35 años. Ambas regiones crecieron 3% anual en promedio durante 35 años. Pero una región
tuvo un crecimiento del empleo a una tasa del 2% anual y la otra región tuvo un crecimiento del empleo a una tasa del 0,2%, es decir, solo un 10% el crecimiento del empleo del otro. Y la pregunta es ¿por qué? No fue por diferentes tasas de crecimiento económico, fue porque una economía, el caso de los Estados Unidos, tiene una economía mucho más flexible donde los empleadores están mucho más dispuestos a tomar el riesgo de contratar gente. En cambio, en Europa, los empleadores no están dispuestos a tomar el riesgo de contratar gente. ¿Cuál es la conclusión? Los Estados Unidos tienen 4,5% de desempleo, los europeos tienen 12% de desempleo. Es cierto, en los Estados Unidos los salarios de algunos trabajadores son más bajos que los salarios en Europa. Bueno, pongámonos de acuerdo qué es lo que estás buscando. ¿Estás buscando que toda la gente tenga la oportunidad de tener empleo o querés mantener un salario alto para los pocos que permanecen ocupados? Bueno, Juan Luis Burr, te agradezco. Señor director, si quiere pasar los goles de Vélez, métale nomás, pero venga lo más rápidamente posible aquí a Momento Económico.